la filosofía en Cuba. Vamos a dedicar unos cuantos videos ahora dentro de esta serie del pensamiento filosófico latinoamericano a la filosofía en Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, ¿no? Eh, Porque ocupa un lugar especial en las investigaciones que hemos desarrollado en el grupo de pensamiento filosófico latinoamericano de la Universidad Central Marta Abreu, ¿no? De Las Villas. Pero toda nuestra labor, yo diría que tiene un antecedente básico, ¿no? Que fue el libro del filósofo cubano, que también fue profesor de nuestra Universidad Central de La Villa hasta su muerte en 1960, Medardo Vitier. Este libro, Las ideas y la filosofía en Cuba, cuya primera edición fue en el año 1938 y el otro en el 48, y que luego se publicó en Cuba en el año 70, pero ya conocíamos las primeras ediciones. Tiene una característica que ojalá todos los profesores e investigadores lo hicieran, y es que en las últimas páginas, él dedicó 3 páginas a indicarle a los investigadores que comenzábamos, ¿no? nuestro trabajo, a decirle, mire, yo trabajé este tema hasta aquí, pero queda este tema, este otro. Es decir, que nos abrió las puertas, como para decirles así, de cómo debíamos investigar, ¿no? Otras manifestaciones del pensamiento filosófico cubano. Eh, Primero diríamos que Cuba, desde que entra prácticamente en la modernidad, estuvo articulada, o ha estado y lo está, a todas corrientes filosóficas que se dan en otras latitudes, especialmente, ¿no? en Europa. Y lógicamente los 3 siglos primeros de la época colonial, digo, en el caso de Cuba llegan a ser casi 4, ¿no? Porque nos diferencia eso del resto de América Latina. Pues la escolástica era, lógicamente, la filosofía, ¿no? Dominante. Y hay algunos estudios sobre el tema, pero limitados, porque las fuentes son bastante también eh, limitadas. Pero, no obstante, es evidente que existió, ¿no? Un pensamiento filosófico escolástico, ¿no? En ese periodo. Pedro Pruna Woodward, que estudió el tema de los jesuitas, por ejemplo, en su libro dice que ya a fines del siglo XVII, ¿no? Que los jesuitas se habían, predominaban, ¿no? Irradiaban prácticamente toda la vida del Caribe en general, logró dominar la educación superior, la enseñanza de los jesuitas, aunque en cierta medida en Cuba debe haberse dado, pero no hay pruebas así grandes que demuestren que el debate sobre la condición humana de los aborígenes americanos que se dio en el siglo XVI más en México, ¿no? Y en España, lógicamente, con Bartolomé de las Casas, etcétera, tiene que haber tenido alguna resonancia, pero bueno, no hay fuentes documentales para validar ¿no? ese elemento. Ahora, lo cierto es que lo mismo en La Habana que en Santiago de Cuba, en Bayamo, en Puerto Príncipe, hoy Santi Espíritu, digo hoy Camagüey y en Santi Espíritus, que eran de las primeras villas, ¿no? Que se crearon en el siglo XVI, había conventos religiosos en que ya se estudiaba filosofía, claro, con una visión totalmente escolástica y todo. El primer documento que podemos decir daba información sobre la vida filosófica cubana es el libro de Antonio Bachiller y Morales, ¿no? Apuntes para la historia de las letras y la instrucción pública en la isla de Cuba, que es de 1845-46, ¿no? Por allá en esa época, ¿no? Claro, ya había todo desde el siglo XVIII, movimiento ilustrado, se había fundado la Universidad de La Habana, que está dominada por los dominicos, pero bueno, y el Colegio de San Carlos, donde se destacarían José Agustín Caballero, Félix Varela, ¿no? Que son los que se encargan de superar, ¿no? La filosofía escolástica e introducir el pensamiento moderno, ¿no? Pero realmente esos estudios sobre esa lucha entre el pensamiento moderno y la escolástica, que ha sido estudiada, por ejemplo, por Luis de Arce en sus trabajos sobre la enseñanza de la filosofía de Cuba en el siglo XVIII y en particular en la Universidad de La Habana, son algunas de esas fuentes, ¿no?
Quiero decirle que hay algunos investigadores extranjeros que le han dedicado atención a esos temas. Por ejemplo, Birgit Genstenberg, una alemana de la Universidad de Rostock, a la cual yo le dirigí su tesis doctoral sobre la ilustración cubana, con una tesis muy interesante, porque ella trata de demostrar que la ilustración cubana no es una mera copia de la ilustración europea, sino que es una extensión o una manifestación de un movimiento ilustrado que se da no solamente en Europa, sino en Asia, es verdad, en China, en Japón, en la India, ¿no? En otros países, porque es la participación de todas estas culturas, de estos países, ¿no? A la modernidad, y eso para el caso, ¿no? De América Latina también. Otros investigadores que han dedicado atención es el bielorruso Aliek Termogoy, que publicó en Cuba en los años 80 un libro que se llama La filosofía en Cuba. Claro, que llega solamente hasta el siglo XIX. Y además tiene la impronta de una visión, digamos, del llamado marxismo-leninismo de esa época y trata de llevar, ¿no? La concepción de cómo se dio en Rusia, ¿no? La filosofía, llevarla a cómo se va a dar en Cuba. Hay otros investigadores como el norteamericano o estadounidense Daley Rip, que hace un estudio, ¿no? Sobre la filosofía en Cuba. Y yo creo que exagera un poco, ¿no? En el sentido que Cuba tuvo realmente una tradición filosófica que es la más vigorosa de América Latina. Yo no creo que haya sido la más vigorosa, pero sí, indudablemente muchos reconocen, como Leopoldo Sea, por ejemplo, o Arturo Anderroy, que entre los países que tuvieron una vida filosófica ya destacada desde el siglo XVIII, no solamente estaba México, Perú, también estaba en este caso Cuba, ¿no? Olivia Miranda, que fue una investigadora, dirigió varios trabajos, primero en el Instituto de Literatura y Lingüística, ¿no? De la Academia de Ciencias de Cuba, y luego en el Instituto de Filosofía, ¿no? Pues le dedicó algún tiempo, ¿no? a esos estudios de la ilustración. Nosotros cuando empezamos estos estudios, por los años 70, en nuestro primer libro, Valoraciones sobre el pensamiento filosófico cubano y latinoamericano, ya dedicamos atención al tema de la ilustración filosófica en Cuba, sea José Agustín Caballero, Varela, Luz, pero hay otros estudios muy buenos de otros investigadores cubanos y extranjeros, ¿no? Ahora, en la historia temprana, vamos a decirlo así, de la filosofía en Cuba está la obra de José Manuel Mestre, que publicó en 1862 un libro que se llama De la filosofía en La Habana. Y quiero decirle que yo hago este video introductorio de estos estudios para un poco a los jóvenes investigadores, ¿no? Que van a comenzar o han comenzado, darles una imagen de lo que es la vida filosófica y qué fuentes bibliográficas pueden acudir, que existen, lógicamente, y otras que están por descubrirse en las bibliotecas, ¿no? En los centros de investigación. Mestre enalteció mucho la ilustración cubana de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y bueno, pues ya en esa época se daban polémicas interesantes, como la que se dio entre José de la Luz y Caballero, con los hermanos González del Valle, y eso se destaca, ¿no? Bastante. También ya por esa época de mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX, en que aparecen otros filósofos ya como Enrique José Varona, llama la atención que tanto Varona como Manuel Sanguilí, que es otro pensador que cultivó bastante la filosofía, le dedicaron mucho a reconocer, ¿no? La labor de los antecesores de Varela, de Luz y Caballero, igual que lo hizo de José Martí, ¿no? O sea que es algo que llama la atención, como nuestros pensadores más destacados, ¿no? En la filosofía en el siglo XIX, pues realmente enaltecieron, vamos a decir, ¿no? La herencia filosófica nacional. Hay estudios muy interesantes sobre el desarrollo de la filosofía en Cuba en el siglo XIX, no solamente estudios sobre, por ejemplo, el llamado libre pensamiento, ¿no? Que lo estudió Gavino La Rosa, ¿no? De ese pensamiento masón, moderno, pero bueno, lamentablemente no continuó Gavino esa obra
que anunció bastante, ¿no? En un estudio por el año 84. También el tema del krausismo, el krausismo que no tuvo tanta influencia en Cuba, con Teófilo Martínez de Escobar, ¿no? Que encontró la crítica fuerte de Varona. Sin embargo, Raúl Gómez Treto, entre otros, pues nos ayudan a tener una imagen, ¿no? Sobre esa filosofía. Claro, sobre la obra de Varona sí existen, ya nosotros encontramos muchos estudios a principios del siglo XX, igual que sobre el pensamiento de Martí, pero en verdad Varona era una figura colosal. Nuestra primera tesis doctoral de la Universidad de Leipzig se plasmó en este libro sobre el pensamiento filosófico de Enrique José Varona, publicado en Cuba también, a mediados de los años 80, con Edel Tucel Oropesa, que hizo su tesis doctoral también sobre las ideas filosóficas de Varona en los años 60. Nosotros estudiamos bastante también el pensamiento filosófico de Martí en este otro libro nuestro de humanismo, ¿no? José Martí y América Latina, en su articulación con todas las corrientes de pensamiento que hubo, ¿no? En el siglo XIX y la trascendencia para el pensamiento filosófico posterior. Claro, la obra de Martí ha sido muy estudiada en el orden filosófico y en el orden, claro, más político, literario, ¿no? Periodístico en general. Por ejemplo, el dominicano Juan Isidro Jiménez Grullón, que fue profesor en nuestra Universidad Central de Las Villas en los años 50, escribió un libro que se llama La filosofía de José Martí, que lo presenta como un espiritualista práctico, etc. Antonio Martínez Bello, un profesor de los años 70, 80, escribió un libro, igual, las ideas filosóficas de José Martí, que lo trata de identificar un poco hasta con el materialismo dialéctico, lo cual nos parece una exageración, ¿no? El amigo Raúl Forné Betancourt, un profesor filósofo cubano radicado en Alemania durante muchos años, ha hecho estudios muy interesantes también y eventos internacionales en los cuales participamos una vez en la Universidad de Nuremberg, en Wageningen, sobre la obra filosófica y política de José Martí, ¿no? Alexis Jardines, un profesor también de la Universidad de La Habana, ha hecho estudios sobre el espiritualismo, ¿no? De José Martí. Teresa Rodríguez de Lecea estudió mucho la influencia de Martí en España. Alberto Ronda escribió varios trabajos sobre la filiación filosófica de José Martí, igual que José Antonio Escalona de la Universidad de Oriente y Santiago de Cuba. Y en particular hay otros estudios como el de Cintio Vitier, el hijo de Gerardo Vitier, en su libro Ese Sol del Mundo Moral, en el cual le dedica a Martí, igual que Roberto Fernández Retamar en su introducción a José Martí, que hay muchos estudios, incluso hubo un colectivo de autores que escribieron 7 enfoques marxistas sobre José Martí, y Luis Toledo Sande, que estudió bastante, o ha sido uno, y en particular Pedro Pablo Rodríguez, que es el editor crítico de las obras completas de José Martí, que tiene varios libros, ¿no? No solamente desde el punto de vista histórico, sino también filosófico, político, ¿no? Como Pensar, Prever, Servir, el diario de José Martí. Y el estudio del pensamiento filosófico teológico, vamos a decirlo así, de Martí ha sido estudiado por Reinerio Arce, por Rafael Cepeda, por otros investigadores, ¿no? Así que Martí ha sido estudiado profundamente desde el punto de vista filosófico más recientemente, porque a principios del siglo XX Martí, quiero decirle que no era muy estudiado, ¿no? Uno de los primeros trabajos lo hace Medardo Vitier, por 1913, ¿no? Sin embargo, Varona sí empezó a ser estudiado. Por ejemplo, Sergio Cuevas Sequeira, en 1917, ya publica un libro, La idea filosófica de Varona, ¿no? Y luego un libro sobre Varela y su contribución a la historia de la filosofía en Cuba en el año 23. El estudio de la primera mitad del siglo XX realmente no había sido muy estudiado, ¿no? Incluso llegamos casi a finales del siglo o mediados del siglo XX y no había estudios compendiadores de la vida filosófica después de Varona. Y eso fue lo que emprendimos en nuestro grupo de pensamiento filosófico cubano y latinoamericano de la Universidad Central de Las Villas. Y de ahí surgió este libro, El pensamiento filosófico en Cuba, ¿no? 1960, publicado primero en México, en la Universidad Autónoma del Estado de México, y luego en Cuba en varias ediciones,
que es de todo el grupo un compendio general, ¿no?, de la filosofía en Cuba hasta los años 60, ¿no?, aproximadamente, hasta mediados de los años 60, ¿no? Ahora, en esa época, que este libro lo dijimos con eh, Miguel Rojas Gómez, que incluso hizo su tesis doctoral, que yo también dirigí, sobre este periodo, destacando la ruptura y continuidad que hay entre el pensamiento filosófico cubano de la primera mitad del siglo XX con el pensamiento anterior, ¿no? Mm, Ahora, en verdad, eh, durante las primeras 4 décadas, vamos a decir así, del siglo XX, había estudios aislados, pero una de las cosas más valiosas fue la colección de autores cubanos que publicó el sociólogo y filósofo Roberto Gramonte, que comenzó a reeditar las obras del pensamiento filosófico, ¿no?, cubano, de Caballero, Varela, Luz y todo, Mestre, etcétera, ¿no? Esa es una obra muy, muy importante y dejó una huella que luego se continuó después de la Revolución Cubana. En los años 40 surgió la Sociedad Cubana de Filosofía y la Revista Cubana de Filosofía a finales de los años 40. Y por eso sí, en los años 50 van a aparecer nuevos estudios de figuras que luego van a trascender, ¿no? Como por ejemplo Humberto Piñera Llera, que luego publica en los años 60 en Estados Unidos un panorama de la filosofía cubana, o Elías Entralgo, que publica un libro sobre el diario de Barona, o estudios que hacen, por ejemplo, Félix Lizazo, Salvador Bueno, José Antonio Portuondo, sobre algunos aspectos, ¿no?, del pensamiento de Barona o Pánfilo Camacho, ¿no?, entre otros. Ahora, en verdad, esa labor de rescate, ¿no?, de así integrador, mm, se conoce básicamente por la obra que ya les mostré de Medardo Vitier, pero también por un libro bastante voluminoso de Raimundo Menocal, publicado en el año 47, Origen y Desarrollo del Pensamiento Cubano, que son ya estudios, vamos a decir, compendiadores, ¿no? Hay estudios muy puntuales, por ejemplo, de Jorge Mañacho, la obra de Martí y otros en particular, pero llama la atención que en esos años 40, cuando está tomando auge en América Latina los estudios de filosofía en varios países, Leopoldo C., Arturo Aldao, José Gauss, que son figuras, ¿no?, muy paradigmáticas de esos estudios, se articulan también, ¿no?, se vinculan, ¿no?, a los investigadores cubanos que estudian ese pensamiento. Con el triunfo de la Revolución Cubana, que marcó un cambio estructural en la cultura de nuestro país, desde un principio, lógicamente, primero la figura de Martí va a ser intensamente estudiada, ¿no?, con todas las reformas universitarias que se dan en los años 60 y con cambios que se dieron, ¿no? Primero se produjo un hecho muy sintomático. La mayoría de los filósofos de aquella sociedad cubana de filosofía, que había tenido un prestigio nacional e internacional, porque la mayoría de ellos participaban en congresos, ¿no?, como internacionales, o se publicaban sus libros, de Rafael García Bárcena. Todos estos filósofos después vamos a estudiar en particular más adelante, ¿no?, en algunos videos. Pero muchos de ellos abandonaron el país, ¿no? Se fueron porque no estaban de acuerdo con el carácter socialista, ¿no?, de la Revolución Cubana. Otros, como el propio Rafael García Bárcena, bueno, permaneció en Cuba, incluso fue embajador, ¿no?, de nuestro país en Brasil. ¿Sí? Otros fueron mis profesores, Justo Nicola, por ejemplo, en los años 60, en la Universidad de La Habana, o Gustavo Torroella, o Antonio Sánchez Bustamante y Montoro, que fue una figura importantísima, ¿no?, en la filosofía del derecho, ¿no?, en nuestro país, que dio un curso sobre la influencia de la filosofía clásica alemana en Cuba. Él había sido alumno de Kelsen, manejaba muy bien, lógicamente, el alemán, y de ahí se surgió un libro, que así se llama, ¿no?, La filosofía clásica alemana. Así que no todos los que participaron de aquel otro movimiento anterior abandonaron el país. ¿Abandonaron quién? Roberto Aramonte, Jorge Mañach, algunos por problemas hasta personales, no por problemas políticos, y sí forman parte hoy en día de la cultura filosófica cubana. Ahora, ¿qué pasa? Que muchos otros investigadores que no se dedicaban propiamente a la filosofía en particular, sin embargo, siempre tocaron algunos aspectos, ¿no?, de la estética de Martí, como José Antonio Portuondo, como Emilio, como Juan Marinero,
o como Roberto Fernández Retamar, ¿no? En fin, pero indudablemente Martí era una figura interesante. Ahora, la personalidad que realmente mantuvo la preocupación por la historia de la filosofía en Cuba a partir del triunfo de la revolución, básicamente ha sido Isabel Monal. Isabel Monal, que ya de los años 60 publica algunos trabajos como Tres filósofos del centenario, José Martí del liberalismo y el democratismo, y que además coordina la publicación en dos voluminosos tomos de las ideas en América Latina, publicados por Casa de las Américas, ¿no? Ella realmente sintetiza, ¿no?, desde una perspectiva marxista, los estudios de la filosofía en Cuba, y junto a Olivia Miranda se unen y escriben un libro publicado en México ya en el 94, Filosofía e Ideología en Cuba, y otros libros sobre ensayos americanos. Este libro de Isabel Monal prácticamente compendia, ¿no?, básicamente esos estudios, ¿no?, sobre el tema de la filosofía en América Latina y en Cuba en particular. Ahora, hay que decir que al principio de la revolución, en los años 60, en que en Cuba primero hay un auge del pensamiento marxista occidental, llamado así, ¿no? Gramsci, Althusser, Lukács, ¿no?, Marcuse, Escuela de Frankfurt, etc. Pero luego viene una oleada de marxismo-leninismo soviético en los años 70 que opaca un poco, ¿no?, la producción filosófica cubana anterior al triunfo, ¿no?, de la revolución. Y ahí es donde hay que destacar la labor de Eduardo Torres Cuevas, que publica esa colección primero de clásicos del pensamiento cubano, y él mismo estudia la obra de Félix Varela, ¿no?, en particular. Y ya cuando en los años 70, 80, el grupo de la Universidad Central de Las Villas se une al Instituto de Filosofía con Zaira Rodríguez Ujida, una filósofa cubana muy lamentablemente fallecida muy temprano, que estudió en particular la obra de Luz y Caballero. Empezamos una labor de rescate y de publicación, ¿no?, de las obras de estos, y además promover en las universidades estudios, por ejemplo, tesis doctorales o tesis de maestría. Yo mismo dirigí, por ejemplo, la de Xiomara García sobre Medardo Whittier, que recuerdo que Cintio Whittier se impresionó mucho, era la primera vez que se hacía un estudio de su padre, ¿no?, en una academia, un hombre que dedicó toda su vida, ¿no? También dirigió otra tesis sobre Roberto Aramonte, ¿no? Y otros estudiosos de nuestro grupo en Santa Clara, Mariluz Mejía, por ejemplo, estudiaría el pensamiento de Alfredo Aguayo, filósofo y pedagogo interesante. En la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba, Liani Zamora se dedicaría a los estudios sobre Medardo Whittier también, ¿no? O Héctor Pupo, en la Universidad de Holguín, sobre José Laruz y Caballero. Y hoy en día están haciendo una nueva generación de jóvenes, en donde está, por ejemplo, Jessica Arencibia, que estudia el pensamiento de Rafael Montoro. Y entonces yo diría que en los últimos años se han desarrollado toda una serie de estudios muy serios y de eventos internacionales. En nuestro grupo de pensamiento latinoamericano empezamos a estudiar ya por los años 70 el tema del pensamiento marxista en Cuba. Y de ahí, en este libro, Despojado todo fetiche, ¿no?, publicado también en Colombia, sobre la evolución de las ideas marxistas, se dedica a Cuba, ¿no?, en particular. Pero en nuestro libro Marxismo y Antimarxismo en América Latina, en esta edición cubana, hay una edición más reciente, incluso premiada, ¿no?, ahora este año en Venezuela con el Premio Libertador. En este libro Marxismo, ¿no?, y Antimarxismo en América Latina se dedica bastante al pensamiento filosófico marxista en Cuba, ¿no?, en particular. Pero ya por los años 90, como que la Universidad Central Marta Abreu de las Villas había alcanzado algún prestigio internacional, incluso con eventos internacionales que empezamos a hacer al final de los años 80. Ya se han hecho 16 simposios internacionales sobre eso. Pues el Ministerio de Cultura, en cabeza de Armando Hart, un prestigioso filósofo también y pensador cubano, ¿no?, y de Abel Prieto, entonces hoy en día presidente de Casa de las Américas, y en aquel momento presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, nos pidieron hacer unos eventos, unos talleres nacionales, ¿no?, sobre la filosofía en Cuba. Y así en el año 94
hicimos, ¿no?, el primer taller de pensamiento cubano, aquí está, las memorias, ¿no? Luego en el 95 hicimos el segundo taller, aquí está, las memorias, luego en 97 hicimos el tercer taller, y hay un cuarto que estaba también edición digital de las memorias. Quiere decir que en medio de 2 años de un periodo especial muy difícil para Cuba, sin embargo, nos reuníamos intelectuales de todo el país, de La Habana, de Oriente, de Camagüey, de Matanzas, de todo eso, y desarrollamos, ¿no?, esta labor. De manera que, para concluir, yo diría que el estudio de la filosofía en Cuba ha tenido una continuidad desde el siglo XIX hasta nuestros días, y en la actualidad se publican y se hacen tesis doctorales, en trabajos de maestría, lo mismo en la Universidad de La Habana, de Oriente, en Santa Clara, en Camagüey, en todas, ¿no?, y también fuera de Cuba, tanto en Estados Unidos, en España, ¿no?, en México se estudia también el pensamiento filosófico cubano. De manera que, como parte de esa tradición que hemos llamado humanista práctica, ¿no?, y desalienadora, de contrahegemónica que caracteriza a la filosofía en América Latina, la filosofía en Cuba ha contribuido también a la autenticidad, a la validez universal y al reconocimiento de la vida filosófica cubana y latinoamericana.